Bien, buenos días jóvenes. Hoy vamos a comenzar con el curso del Windows. Es decir, que vamos a hacer la práctica. Todo aquí en adelante se va a trabajar en computadora. Lamentablemente no todos tienen la posibilidad, pero ahí se van a quedar los videos guardados para que en algún momento donde se vaya a tomar algún examen, alguna evaluación, bueno, me imagino que ya tendrán la oportunidad de poder ingresar. Vamos a decir primeramente que el Windows es un sistema operativo, ya dijimos, ¿no es cierto? Así como hay otros sistemas, el DOS, el Apple, el Symbian, etcétera. El Windows es el sistema operativo más popular del mundo y se llama Windows porque está basado en una serie de ventanas, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto, las ventanas. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es conocer los elementos de la primera pantalla que aparece cuando nosotros prendemos el Windows. Bueno, pero ¿cómo se prende el Windows? Lo primordial al inicio, ¿no es cierto?, es fijarse de dónde viene la toma de corriente, ¿no es cierto? Muchas veces la toma de corriente está dirigida hacia medios intermedios, valga la redundancia, ¿no es cierto? Como por decir, puede haber un supresor de pico, puede haber una regleta, ¿no es cierto? Puede haber una palanquita, un térmico. Entonces, antes de prender, lo que hay que fijarse justamente es eso, ¿no? Que todo esté prendido, y así le damos inicio al Windows. Una vez nosotros prendemos el botón de inicio que está en el CPU, bien al medio del CPU en la mayoría de los casos, en otros puede estar arriba, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que aprender a identificar es la primera pantalla, como les decía, que es la pantalla del escritorio. Muchos a veces no saben qué significa el escritorio, y el escritorio justamente es lo primero que se nos presenta. Entonces, nosotros acá estamos viendo justamente un Windows versión 7, me costó bastante conseguirlo, porque ya ahorita estamos en el Windows 10, ya todo el mundo tiene Windows 10, muy pocos tienen Windows 7, pero sí nosotros en la facultad manejamos Windows 7, entonces es imposible que podamos enseñar en otra versión, ¿ya? Entonces les decía, la primera pantalla que aparece en el Windows se denomina el escritorio. El escritorio. Hay muchos que no saben qué es el escritorio. Incluso hasta bromas se hacen al respecto cuando habían profesores ya un poquito viejitos que estaban aprendiendo informática. Le decían, a ver, agarre los archivos del escritorio, y miraban ahí el escritorio donde estaban sentados. No, el escritorio es la primera pantalla que se presenta en el Windows, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos tres elementos principales del escritorio, que eso tienen que aprenderlo ustedes. ¿Cuáles son los tres elementos principales? Primer elemento, jóvenes, botón de inicio. ¿Ya? Todo esto que vamos a hacer en esta clase lo vamos a hacer de manera genérica, no vamos a profundizar. Ya en las siguientes clases vamos a ir en detalle. ¿Ya? Tenemos botón de inicio, tenemos barra de tareas. Fíjense que todo lo estoy moviendo con el cursor, ¿no es cierto? La barra de tarea. Y aquí, esto que se llama el área de iconos. ¿Qué significa iconos? Son los accesos directos para entrar a los programas que están dentro de la computadora, ¿no es cierto? Este escritorio que lo vemos acá nosotros se guarda en una carpeta con el mismo nombre, ¿no es cierto? Escritorio se llama, ¿ya? Y eso está en el disco C. Después les voy a explicar el tema de los discos. Pero entonces, si en el examen el profesor les pregunta a ustedes cuáles son los elementos del escritorio de Windows, no me vayan a venir que nutrición, que Doctor Fone, que resistiré, que panel de control, que Google Chrome, que Cleaner, que DVD, que no sé qué, que no sé cuánto, que la papelera de reciclaje, que el equipo. No, son tres los elementos. Repito, botón de inicio, barra de tareas y área de
escritorio. Vamos a definir cada uno de ellos, ¿ok? Cuando nosotros presionamos con el botón izquierdo del mouse, el clip izquierdo se llama el clip principal, ¿no es cierto? O clip primario. Y el clip derecho es el clip secundario. ¿Por qué se llama primario? Porque realiza todas las acciones del Windows. Es decir, tocar quiere decir señalar una carpeta, un archivo, y doble toque, es decir, doble clic, se denomina ingresar, ¿no es cierto? Entonces son acciones directas. Sin embargo, con el clic derecho, si yo le doy un clic derecho, me muestra simplemente características, propiedades, etcétera, ¿sí? Entonces el clic derecho se llama clic secundario. Bien, entonces, y esto es la barra de tareas, dijimos, pero vamos a definir cada una de ellas. En el botón principal nosotros encontramos muchas cosas, ¿no? Principalmente aquí en esta parte izquierda, ¿ya? Se encuentra todos los programas últimos que hemos ingresado nosotros, ¿ok? Y esto, por ejemplo, se puede borrar si yo le doy un clic derecho, le digo quitar de esta lista, ¿ya? Y, ¡ay! Lo sacó el profesor, lo ha dejado sin programa. No es así. Cuando yo vuelva a entrar otra vez a ese mismo programa, otra vez se va a volver a activar, porque simplemente son accesos directos. Después vamos a hacer los respectivos ejercicios, ¿ok? Entonces no se olviden, para eso sirve entonces el botón de inicio. Pero no solamente tiene estos accesos directos, aquí el botón de inicio tiene una opción que se llama todos los programas. Miren ustedes, al darle todos los programas me muestra absolutamente todo lo que son los programas. Aquí está programa del Office, aquí está Acrobat Reader, y aquí están los programas galería, documentos, el Skype, todo lo que se ha grabado en esta computadora, las cámaras, ¿no es cierto? Absolutamente todos los programas, ¿ya? Entonces, los programas que se han grabado dentro de lo que es el disco C, que es el disco principal, que es donde se hace funcionar el sistema operativo, lógicamente lo aglutina aquí, en la parte de menú de inicio. Siempre les voy a decir yo, botón de inicio, ya saben ustedes que está a la izquierda. Botón de inicio, todos los programas, ¿ya? Sin embargo, estos son los programas residentes para entrar directamente. Pero ¿qué más tenemos? Si ustedes ven aquí, hay una segunda ventana, segunda división de ventana. Aquí está el usuario. Aquí en este caso solamente hay un usuario, ¿no es cierto? Usuario significa el que usa la computadora, ¿ya? Aquí están los documentos. Podemos ir entrando, ¿no es cierto? Ahí se ve, ¿ya? Y podemos ir saliendo y después volvemos a entrar. Esos pequeños ejercicios vamos a hacer. Aquí están las imágenes. Queremos ver las imágenes. Ahí están las imágenes. ¿La ven? Por ejemplo, aquí tenemos las imágenes predefinidas. Y si nosotros queremos salir, aquí le damos un botón de retroceso, que después vamos a ver una ventana del Windows en qué consiste, ¿ya? Y les decía, están las imágenes, está la música, está el equipo. ¿Qué es el equipo? El equipo es otro de los medios súper importantes que tiene el Windows, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se ve el funcionamiento del hardware. ¿Qué dijimos que era del hardware? La parte dura, la parte tangible de la máquina, ¿ok? Entonces, dentro de un ratito vamos a hacer un repaso de todos los elementos que tiene equipo, ya que es la parte tangible. Pero también nosotros tenemos el panel de control, ¿ya? El panel de control, le damos un clic izquierdo. ¿Qué es el panel de control? Es donde están todas, absolutamente todas las configuraciones de Windows. Este panel de control, uno en esta primera pantalla lo puede ver por categoría. A mí particularmente no me gusta, me pierdo. Yo le doy aquí un clic, ¿no es cierto? Y le pongo en icono grande. Y aquí me aparece todo. Es exactamente lo mismo, pero mostrado de otra forma. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguramente me dirá alguno, ay, pero no se la puedo manifestar. Claro, pero la nota ya cuando toque la manifiesta, ¿no es cierto? Bueno, seguimos explorando el botón de inicio. Entonces les decía, tenemos usuario,
ya que en este caso es uno nada más, todos los documentos que se guardan, todas las imágenes, toda la música, el equipo que es el hardware, que es la parte tangible, ¿sí? El panel de control, que es la parte de los programas, los dispositivos e impresora. ¿Qué es los dispositivos e impresora? Todos los dispositivos externos que nosotros tenemos agregados a la computadora, miren aquí, ahí están los fax, hay teléfonos celulares, hay computadoras externas, ¿no es cierto? Están las impresoras, todo esto que tenemos acá nosotros, entonces, es lo que se denomina los dispositivos e impresoras que están grabados acá en la opción del menú de inicio. Seguimos explorando el menú de inicio. Aquí tenemos todos los programas predeterminados, ¿ya? Aquí donde están los programas predeterminados son las acciones que vamos a seguir nosotros para que muchas veces la máquina está afectada por algún virus o simplemente por algún mal funcionamiento, nosotros aprendamos a configurar correctamente. ¿Ok? Para salir de esta ventana podemos salir directamente aquí, archivo cerrar. Hay muchas formas, eso también lo vamos a ver. ¿Ya? Bien, seguimos. Y finalmente tenemos nosotros acá, ni tan final, porque todavía hay uno que es importante. Ayuda o soporte técnico. Yo digo muchas veces esa opción de ayuda y soporte técnico es hasta el copia de los alumnos, ¿no? Cuando los alumnos van a dar examen en computadora, pueden ahí basarse, ¿no es cierto? Pero solo que no saben a veces utilizarlo. A ver, por ejemplo, yo le digo, yo le quiero pedir ayuda y le digo cómo se copiar archivos. Por ejemplo, copiar archivos. ¿Ya? Yo le doy enter y aquí la computadora me va a mostrar todas las opciones, ¿no es cierto?, para copiar archivos. Y me dice si lo voy a buscar en, en un sitio web o lo voy a buscar netamente en el, en el disco duro, ¿no? Entonces, ya yo le doy, por ejemplo, yo quiero buscar dentro de un sitio web de Windows, lógicamente tengo que tener conectado el internet, ¿no? Y ahí me lo muestra. Ya, todo eso vamos a hacer ejercicio cuando corresponda. Bien. Entonces miren ustedes cómo tiene cualquier cantidad de opciones el menú de inicio, ¿no es cierto? Y todo esto, como les decía, lo vamos a estudiar en detalle. Bueno, nosotros vamos a ver el segundo elemento. Dijimos que el escritorio, no me voy a cansar de repetirlo, tiene tres elementos. Primero es el botón de inicio, que es lo principal, ¿no es cierto? Lo segundo, la barra de tareas. Esta es la barra de tareas. Como ven aquí en la barra de tareas, están minimizados los programas residentes en memoria. Es decir, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con un, con un PowerPoint, un archivo de PowerPoint para poder grabar esta presentación, ¿no es cierto? Después estoy trabajando con un medio de, de pantalla, de duplicar la pantalla, porque esta pantalla que tengo en este equipo está dañada, ¿no es cierto? Después acá en la parte derecha yo veo que hay una montonera de programitas, ¿lo ven, no es cierto? Las conexiones a internet y los programas residentes de memoria, están también este, los idiomas que se manejan, ¿no? Y otros elementos que principalmente se resume en decir son programas residentes en memoria. ¿Qué quiere decir? Que tras que se levanta el Windows, estos están ahí listos para ser utilizados. ¿Ok? Eso es en la barra de tareas. Y el tercer elemento es el área de iconos que le dije, ¿no es cierto? Por donde me estoy desplazando ahorita, el área de iconos o área de trabajo, ¿ya? Que entonces acá muchos de estos elementos están donde ya yo les he dicho a ustedes, ¿no es cierto? Dentro del menú de inicio, ¿no? En realidad son accesos directos nada más que se han creado para dar la facilidad de que uno pueda conectarse. Entonces,
esto no hay para qué nombrarlo, simplemente como les digo, son los tres elementos, ¿ya? Esto se llama entonces el área de icono, es decir, donde yo pongo mis accesos directos. Bueno, dentro de lo que es, por ejemplo, aquí, esta área de icono, ustedes lo ven a panel de control. ¿Se acuerdan que ahorita se los nombré a panel de control? Que les decía que es donde están la configuración de la computadora, ¿no? ¿Y qué les dije que era equipo? Es donde está la parte tangible de la computadora, donde está el hardware, ¿no? Miren, para que vean lo que les estoy diciendo, si yo me vengo aquí, le doy clic izquierdo al menú de inicio, miren, aquí está panel de control y aquí está equipo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, acá todos los caminos conducen a Roma, así es el dicho popular, ¿no es cierto? Quiere decir que nosotros podemos entrar a panel de control de esta forma, podemos entrar a equipo de esta forma, podemos entrar de esta otra forma y hay otras formas más que la vamos a ir viendo con el transcurrir del tiempo, ¿ya? Entonces, ¿está claro? ¿Cuáles son los elementos del escritorio del Windows? 3, no hay más. Botón de inicio, barra de tarea y área de icono. Algunos le llaman área de trabajo. Está bien también, está bien. Pero son 3 elementos, no hay más, no existen más. ¿Ok? Bueno, lo que sí vamos a ver ahorita que es muy importante son los elementos de una ventana del Windows. Ya entonces, punto aparte, elementos de la ventana del Windows. ¿Qué es la ventana del Windows? La ventana del Windows, ¿ya? Y como su nombre lo indica, ¿no? Windows significa ventana. Es justamente un icono que muestra todos los elementos del programa, carpeta o archivo, ¿ya? Algunos le llaman fichero, en el que yo voy a trabajar. Bien, antes de entrar a ver las primeras ventanas y sus elementos, ¿ya? Yo voy a definir primeramente qué es un archivo, qué es una carpeta y qué es un programa, que son los 3 elementos principales que tiene el Windows. Bueno, ¿qué es un archivo? Un archivo es un documento, ya saben que todo lo tienen aquí y todo lo pueden luego transcribir, ¿no es cierto? Y copiar, que les sirva de ayuda a memoria. Entonces, repito, un archivo es un documento creado por un programa. Entiendan bien, un archivo es un documento creado por un programa, ¿ya? Que tiene un nombre que ha sido puesto por nosotros, por los seres humanos, el que maneja el usuario, el que maneja la computadora, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tiene una extensión, que es lo que les decía alguna vez, que representa como decir el apellido de una persona, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el encargado de colocar esa extensión es justamente el programa. Por ejemplo, a ver, voy a entrarme a una carpeta. Ah, ¿qué es carpeta entonces? Estas amarillitas que ven ustedes acá se llaman carpeta o directorio. ¿Ya? ¿Qué es una carpeta o directorio? Es un contenedor, ¿ya? Y valga la redundancia, que alberga, que contiene, ¿no es cierto?, una infinidad de archivos. Puede contener también subcarpeta o puede contener también dentro programas, ¿ya? Y la tercera definición, ¿y qué es programa? Programa es un software, ¿ya? Con un fin determinado. Por ejemplo, miren, aquí en mi escritorio yo tengo una infinidad de programas. Por ejemplo, este es un programa para ver las cámaras web, este es un programa para hacer música, ¿no? Este mismo panel de control es un programa, ¿no? Un programa para ver las configuraciones de Windows, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí tengo un programa para hacer música, ¿no? Aquí tengo un programa para copiar DVD, aquí tengo un programa para activar el Bluetooth para copiar. Está claro entonces. Ya, los 3 conceptos, y ahorita vamos a empezar a ver con ejemplos. Los 3 conceptos. Archivo, de nuevo, ¿qué es archivo? Es un documento creado por un programa
nombre lo pone el usuario y la extensión o apellido lo pone el programa. Miren, por ejemplo, a ver, yo me vengo a esta carpeta donde dice formato de tesis de humanidades. ¿Qué hay aquí dentro de esta carpeta? Hay varias subcarpetas, ¿no es cierto? ¿Hay programa? No hay ningún programa. Lo que sí hay son documentos. Por ejemplo, este es un documento de Excel, este es un documento de Word, ¿no es cierto? Entonces, miren, clarísimo. En este documento, ¿quién le ha colocado el nombre? Perfil de tesis se llama el nombre. Lógicamente, la persona que hizo la tesis lo colocó el nombre. Y aquí tiene un puntito, no sé si lo visualizan bien, un puntito. Y aquí tiene lo que se llama la extensión o el apellido que les decía que es docx, ¿no? Quiere decir docx, que es un archivo de Word. Aquí, por ejemplo, dice resumen del nivel de satisfacción. Ese era el trabajo que estaban viendo, ¿no es cierto? Se había hecho un estudio de nivel de satisfacción de estudios, ¿no? Entonces, y es color verdecito, no es color azulito como este de acá, ¿no? Entonces, y su extensión es XLS, quiere decir que este fue hecho con un programa de Excel, ¿ya? Y así podemos entrar, por ejemplo, a ver, aquí, donde dice para diapositiva, espiemos un poquito que, aquí, por ejemplo, dice diapositiva, tesis Roger Gómez, dice, bueno, ¿no? Punto, el punto es importante porque es el que define la extensión ya le dije que es como el apellido, ¿ya? Punto PPT, ¿qué quiere decir? Que este es un archivo que lo hizo seguramente Roger Gómez, ¿ya? Y que tiene una extensión PPT que significa que ha sido hecho en un programa llamado PowerPoint. Entonces, miren, la prueba más clara que les puedo dar de lo que estoy hablando es esta. ¿Por qué? ¿Por qué es la prueba más clara? Porque resulta que aquí yo tengo albergado archivo. Si yo, por ejemplo, doy un retro aquí, ahorita vamos a ver qué significa retro, ¿ya? Aquí tengo guardados también carpetas o subcarpetas de la carpeta principal que estoy viendo. Aquí, por ejemplo, aquí hay archivos de Word, hay archivos de PDF, ustedes lo conocen eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí yo puedo perfectamente ver. Y puedo meter aquí programas también, puedo meter programas, por ejemplo, a ver, este Doctor Fone es un programa para recuperar datos perdidos en el celular. Se puede poner aquí, miren, lo traje acá. Ahí está el programa dentro de una carpeta, ¿no? Ahí lo pongo y si quiero sacarlo, también lo puedo sacar. Lo que he hecho ha sido, esa significa una acción de mover. Más adelante, cuando veamos el funcionamiento del Windows, vamos a ver qué es copiar, qué es cortar, ya, que significa o equivale a mover, y qué es pegar. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Esos tres conceptos. La diferencia entre archivo, entre carpeta y entre programa. Bueno, una vez está entendido eso, y se nos fue prácticamente el tiempo, pero vamos a terminar. Claro, hay mucho tiempo más adelante, ¿no? Pero en esta primera parte, para no agitarlo, vamos a ver nosotros qué es una ventana, ¿ya? Y cuáles son los elementos de una ventana. Por ejemplo, yo me voy a agarrar una carpeta, ¿ya? Esta carpeta de usuario, ¿ya? En esta carpeta de usuario, ¿qué tengo? Tengo archivo, tengo subcarpetas, ¿no es cierto? ¿Tengo programa? No veo que tengo programa. ¿Y cómo sabe, profesor, cuándo es programa? Es que es fácil, pues. Archivo, si le doy dos clics aquí se va a abrir un PowerPoint, ¿no es cierto? Si le doy dos clics aquí se va a abrir un archivo de texto, ¿no es cierto? ¿Ve? Claringo está, ¿ya? Si le doy aquí dos clics me voy a entrar
dentro de esa carpeta, y aquí hay unos programas, ¿lo ven? Rufus, Space, Windows, ISO, instaladores de Windows, son programas. Si le doy, empieza a correr un programa. Entonces está clarito. Pero lo que más me interesa para terminar esta clase es enseñarle a ustedes para que no se vayan con la idea de que solamente los componentes son botón de inicio, barra de tarea y área de icono. No, una carpeta tiene sus propios componentes, ¿ok? Tiene sus propios componentes. ¿Cuáles son los componentes de una carpeta? Bueno, primero vamos a definir todos estos contornos, ¿ya? Casi todas las carpetas tienen esta similitud, casi todas son iguales, a diferencia de algunas, como por decir la carpeta de mi PC, ¿ya? Y la carpeta de panel de control son un poquito diferentes, pero son parecidas, ¿ya? Entonces esto, para terminar hoy, tienen que sabérselo como el Padre Nuestro, porque seguro que es una pregunta de examen. Primero, área de nombre. Esta es el área de nombre, ¿ya? Si yo, por ejemplo, estoy aquí en usuario, pero yo decido entrar a mis documentos, ya. Entonces, miren, usuario, mis documentos, pero yo quiero entrar dentro de mis documentos, mis archivos recibidos, que no tengo nada, pero ya ahí está. Mis archivos recibidos, mis documentos, y tengo este otro botoncito que se llama botón de retroceso. Le doy retro, ¿no es cierto? Y llego a usuario. Y esto se llama botón de adelante, ¿ya? De adelante o de adelantado, ¿no? Que eso me hace ir hasta el último nivel que yo llegué, ¿ya? Entonces tengo otros elementos más. Botón de retroceso y botón de adelantado. ¿Y esto qué es? Área de nombre. ¿Qué más tengo acá? Aquí tengo un área de búsqueda, ¿ya? Entonces un área de búsqueda, esto se llama la barra de búsqueda. ¿Para qué sirve? Para buscar archivos, carpetas, dependiendo. Si yo quiero buscar, por ejemplo, dentro de mis archivos recibidos, creo que no hay nada. Ya, aquí no hay nada. Digamos en otro donde hay alguno. Dentro de aquí, ¿ya? ¿Qué hay dentro de esta carpeta y de todas sus carpetas que tenga? Yo coloco aquí unas palabritas claves que también le voy a enseñar y me va a buscar dentro de todo este área, dentro de esta área, ¿ya? Entonces esto se llama motor de búsqueda. ¿Qué más tengo? Ya. Tengo lo que se denomina acá arriba botón minimizar, botón maximizar y botón cerrar. Ya. Minimizar, yo esto le doy un clic y ¿a dónde me lo deja? Me lo deja acá, en la barra de tarea. Ahí me lo minimizó. ¿Lo vieron, no es cierto? ¿Ya? Si yo le doy maximizar, lógicamente se va a hacer una ventana grande. Y si yo le doy cerrar, esta última de acá, que también equivale aquí, miren, archivo cerrar es lo mismo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que me cierra la ventana, ¿ok? Entonces esos son los elementos de esta ventana. Repito, aquí están los botones de retroceso, de adelantamiento, en este caso usuario es el nombre, ¿no es cierto? Acá tengo botón cerrar, ya se cumplió el tiempo. Bien, vamos a terminar entonces esta clase en este momento y la siguiente clase continuamos. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima clase.